Buenas tardes, qué gusto, qué alegría poder estar nuevamente los hermanos juntos aquí para estudiar un día más la doctrina bíblica que es tan importante, pues viene a ser el fundamento en el caminar cristiano. Es cierto que nadie se salva por doctrina, pero sí por la doctrina se puede perder las personas. Entonces es por eso que es tan importante este día que es el estudio de la doctrina bíblica que está basada en las enseñanzas de la palabra de Dios y así para que no seamos niños fluctuantes llevados por aquí, por allá, por falsas doctrinas y no andar por caminos equivocados, sino andar por el camino que Dios nos marca en su palabra. Eh, Vamos a empezar a orar y poner este tiempo en manos de Dios. Te damos a ti la bienvenida que te acabas de conectar y tú que estás abriendo tu hogar aquí para en esta liguilla que posteriormente vas a poder ver también la repetición, eh, para que todos ustedes sean bienvenidos aquí a Ministerios Ebenecer, Iglesia Edificados en Cristo. Y vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Padre bueno, Padre misericordioso, qué alegría poder tener esta comunión contigo, llamándote Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Te suplicamos que en esta tarde envíes tu Santo Espíritu para que traiga revelación de tu palabra. Y Señor, la podamos poner por obra. Tenemos hambre y sed de tu palabra. Y en este momento también te pedimos bendigas a nuestro amado apóstol Sergio Enrique, Señor, que es nuestro pastor general de Ministerios Ebenecer y el cual nos da la semilla a nosotros para que la vayamos desarrollando, para caminar en la misma visión. Te damos muchas gracias por su vida y te pedimos que, Señor, le sigas bendiciendo y llenando de tu unción poderosa. Y gracias, Padre, porque por todos nuestros hermanos que están aquí uniéndose y por los que posteriormente verán este video, Señor, para que esta palabra sea de edificación para el cuerpo de Cristo y Señor, y todos sigamos firmemente arraigados en tu palabra y sigamos dando fruto perseverantemente hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Pues esta es la tercera clase en las que vamos a ver los beneficios de la sangre. Voy a hacer un muy breve resumen, ya debido a la hora, que parece que hubo problemas en la conexión, pero pues gracias a Dios ya se están conectando más hermanos. Bueno, pues por eso aquí ven en la pantalla los beneficios de la sangre 3, porque es la tercera clase. Y para hacer vamos a traer a memoria pues todo el resumen que hemos visto en las clases pasadas. Ahí en Hebreos 9, 13, 14 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esto es que la redención es únicamente por la sangre de Cristo y limpia nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Y la sangre de Jesucristo trae muchos beneficios, entre los que mencionaremos algunos de ellos en esta clase, y siendo tan importante conocerle. Y pues también le ruego a Dios que todo esto que nos va dando más conocimiento es para que vayamos teniendo más
amor hacia el sacrificio tan grande que hizo el Señor Jesucristo para que tú y yo tengamos hoy vida eterna y una comunión preciosa con nuestro Dios. Y empezamos con este breve resumen. Voy a leer algunas cosas que se vieron en la clase pasada para ir, en las dos clases pasadas, para ir recordando. El antiguo pacto establecía diversos tipos de sacrificios. En general, suponían en el ofrendante la conciencia de que la muerte a causa del pecado estaba sobre él. Por ello, hacía que por ello, había que ofrendar el sacrificio para que le fuera aceptado de parte de Dios. La sangre del sacrificio debía ser rociada porque representaba la vida misma, como lo vemos en Levítico 17:11. Esto ahorita lo vamos a ir explicando un poquito más abajo con el resumen de lo que se ha visto en las clases pasadas. En el libro de Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre, por la razón de la vida, la que hace expiación. Esto quiere decir que la sangre de un animal determinado se derramaba como sustituto por la vida del pecador, pero nada más cubría el pecado. Y esto es lo que vamos a ver, el beneficio de la sangre de Cristo, que Jesucristo, como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, no lo cubre, lo quita y se presentó como sacrificio perfecto, y su sangre, a diferencia del antiguo pacto, pues en el antiguo pacto no limpia, sino que cubre, o sea que no cubre, sino la sangre de Jesucristo sí es la que limpia el pecado, pero la sangre de los machos cabríos del Antiguo Testamento solo lo cubrían. ¿Quién es el Cordero de Dios? En el Evangelio de Juan, cuando estaba Juan el Bautista bautizando, él vio venir a Jesús y él dijo esto. Cuando lo vio venir hacia él, dijo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es lo que hace la diferencia. La sangre preciosa de Jesucristo no solo limpia, o sea, él quita el pecado, no lo cubre como en el antiguo pacto la sangre de los animales. Por ello, el hombre perdido y sin esperanza solo puede ser salvo por medio de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por el Cordero de Dios, que es Jesucristo. La Biblia declara que el cristiano es elegido por Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre. Sí, por favor, hermana Klaus, lees Primera de Pedro 1:2, por favor. Amén, pastora. Gracias, hermana. Primera de Pedro, Paz. Sí, por favor, capítulo 1, versículo 2. Tú vas a leer la Reina Valera 60, ¿verdad? La versión que tienes. Dice: elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. O sea, palabra de presciencia es
atributo de Dios y es según el previo conocimiento de Dios. Él es el único que tiene este atributo, es según el previo conocimiento de Dios. Vamos a leer otras versiones, lo que es la Biblia de las Américas, que dice, según el previo conocimiento de Dios. O sea, ¿qué dice la que acaba de leer la hermana? Clau, que es la Reina Valera 60, dice presencia. Eso es el previo conocimiento de Dios, así lo tradujo la Biblia de las Américas, el previo conocimiento de Dios por la obra santificadora del Espíritu. Como vemos, es para obedecer a Jesucristo. Esto es lo que tú y yo tenemos que hacer, obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Y voy a leer otra versión que es más sencilla, que es más comprensible, y dice en Primera de Pedro 1:2, dice, según el plan de Dios, Él los eligió de antemano, esto es la predestinación, y los purificó por medio del Espíritu Santo para que lo obedezcan y sean rociados con la sangre de Jesucristo. Que Dios les dé abundantemente de su generoso amor y paz. Este es otro de los atributos que vamos a ver, la paz que nos da Dios a través de los beneficios de la sangre, nada más que vamos a ir avanzando en los resúmenes de la anterior clases. En las dos clases anteriores me voy a ir un poquito más rápido aquí para llegar a la clase de hoy. Entonces Dios nos eligió de antemano y nos purificó por medio del Espíritu Santo. Y como vemos en Primera de Pedro 1:3, si lo lees, por favor, hermana Claudia, la versión que tú tienes. Ahí mismo está el versículo 3, por favor. Perdón, es que no había abierto el micrófono. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Esa es la Biblia de la Reina Valera 60. La traducción de la Biblia de las Américas dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo. Aquí se está refiriendo al nuevo nacimiento. Una vez que hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador en nuestro corazón, nacemos de nuevo. Cuando hemos creído que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, que vino y dio su vida por nosotros en esa cruz, como Él nos sustituyó ahí. Eso es, Él hizo expiación por nuestros pecados. Cuando tú y yo creemos esta obra expiatoria de Jesús, Dios nos la toma como justicia. Y nosotros le abrimos nuestro corazón al Señor Jesús, Él entra y toma el trono de nuestro corazón. Cuando le decimos, Señor Jesús, tú ven y toma el trono de mi corazón, yo te abro hoy mi corazón, ahí nacemos de nuevo. Cuando lo recibimos como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso dice que, como dice aquí en el 3, que nos ha hecho nacer de nuevo, es el nuevo nacimiento, a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Tenemos una esperanza viva desde el momento en que creemos en Jesús y nacemos de nuevo. Y porque Jesucristo resucitó, siendo esta nuestra esperanza, recibimos el regalo de la vida eterna, porque con su muerte el Señor Jesús perdonó nuestros pecados, pero cuando Él resucita, tú y yo somos justificados. Y porque Él resucitó, tú y yo tenemos la esperanza de la vida eterna. Así lo dice en 1 Corintios 15:20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, porque Jesucristo resucitó, fuimos justificados. Esto es porque Jesucristo resucitó, tú y yo fuimos justificados. Y como dice ahí en Romanos 4:25, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es lo que está explicando, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero nos predicaron las buenas nuevas de salvación
Creímos que Jesús es el Mesías, le rendimos nuestra vida, abrimos nuestro corazón a Él y ahí nacemos de nuevo. Él nos dio un nuevo corazón y somos hechos nuevas criaturas, nuevas creaciones. Y como consecuencia, podemos gozar de sus beneficios de la sangre de Jesús y son que vamos a ver algunos. Estos se empezaron a más, los voy a mencionar porque estos se vieron en las clases pasadas. Entonces, para llegar a la de ahora y avanzar un poquito más. Aquí en esta lección se están viendo 15 beneficios, muchísimos beneficios, y vamos a ir repasando. La sangre de Jesús nos purifica. El cristiano debe conocer y experimentar los beneficios de esa sangre bendita. Es bendita la sangre de Jesucristo, puesto que desde que recibió a Jesucristo en su corazón, empezó a actuar la nueva vida hasta ser presentado puro delante del Señor y vivir siempre con Dios. Ya no estamos solos, ya no somos huérfanos, ahora Dios siempre está con nosotros. Eh, ahorita nada más los voy a ir mencionando, ahí se explicó que también lo vamos a volver a ver en estas clases, la de Hebreos 9:22, y según la ley casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Luego otro de los beneficios que vimos es que en ella hay redención. Solamente en la sangre de Jesús hay redención. La palabra redención se traduce del griego lutro, que quiere decir liberar, contra recepción de un rescate. Es la sangre de Jesús nos rescató. Eso lo dice el diccionario Strong. El número es 3084, el numeral. Y esto significa liberar mediante el pago de un precio de rescate. Por eso, la obra de Jesucristo redimió a los hombres de toda iniquidad. La sangre de Jesús nos redimió. Él pagó el precio de nuestra salvación. ¿Cuál es el precio? Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Jesús pagó nuestra salvación con su preciosa sangre. No fuimos redimidos con oro o plata o cosa corruptible, sino con la preciosa sangre del Cordero de Dios. Cuánta gratitud y amor le tenemos que tener a nuestro Señor Jesucristo, pues sin Él estaríamos perdidos. Y como dice ahí en Tito, el apóstol Pablo dice en Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros, y aquí está bien claro, para redimirnos de toda iniquidad, y purificar, aquí dice, y purificar, para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Él nos rescató de la vana manera de vivir que habíamos heredado de nuestros padres, de la esclavitud, de la tradición, y el único pago de rescate fue la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Ahorita lo estoy nada más leyendo porque esto ya lo explicamos también en las clases pasadas. También vimos que solamente, como lo empezamos a ver en el principio de la clase, la sangre de Jesús quita todo pecado. Aquí lo vimos que en Hebreos 10:4 dice, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados, sino que solo, por favor, puedes subrayar ahí, solo la de Cristo, quien la realizó una vez y para siempre, un solo sacrificio por los pecados. Y aquí en Hebreos 10:12 dice, pero él habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Qué hermoso esto, y ahorita lo vamos a volver a confirmar en la parte de abajo de los siguientes beneficios. La sangre de Jesús limpia de todo pecado. Eso lo encontramos en el libro de Primera de Juan
1:7 dice, mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esta fue la primera clase, pero también ya estuvo la del 8 de enero, que vimos que limpia la conciencia, la sangre de Jesús limpia la conciencia de obras muertas, lo cual permite al creyente servir a Dios. Ahí en Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. La sangre de Jesucristo no tenía mancha, no tenía pecado. Y por eso aquí dice, la sangre de Cristo limpia la conciencia de obras muertas, la cual permite al creyente servir a Dios. La conciencia se refiere, según el diccionario Vine, a aquella facultad mediante la cual se lleva a saber la voluntad de Dios como aquello que está dispuesto a gobernar la vida. Por ejemplo, el sentido de la culpa de Dios. Eso lo dice el diccionario Vine. Entonces, estaba leyendo en Hebreos 9:14 que dice, en cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, Jesucristo nunca pecó, y purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Una vez que hemos sido rescatados por la preciosa sangre del Cordero de Dios, debemos servir. Por eso es importante congregarnos y servir en la iglesia, seguir predicando las buenas nuevas de salvación. Todo hijo de Dios debe de predicar las buenas nuevas de salvación y empezar a servir. También vimos que ese también lo explicamos en la clase de la segunda clase, y también vimos tenemos permanencia en el Hijo. En Juan 6:56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. El acto de la cena del Señor proporciona permanencias en el Hijo, puesto que Cristo afirmó que de quien comiera su carne y bebiera su sangre, permanecería en él y él en el creyente. Esto es bien importante porque cada vez que participamos, ¿quiénes podrán participar de la cena del Señor? ¿Alguien me puede decir quién puede acercarse a la mesa del Señor? Porque esto también ya lo hemos visto y lo vemos cada vez que nos vamos a acercar a la mesa del Señor. ¿Alguien me puede decir quiénes son los que se pueden acercar a participar de la mesa del Señor? Los que ya han recibido al Señor Jesucristo en su corazón y ya han sido bautizados en el agua. Bueno, ya han bajado a las aguas. Sí, han sido bautizados en las aguas. Ahí empieza el discipulado. Y ahora sí, como discípulo de Cristo, pues ya nos podemos acercar a la mesa del Señor. Así es, mi hermana Clau. Muchas gracias. Entonces, es por eso que es tan importante, ya una vez que hemos sido bautizados también en agua, ahora sí ya podemos participar de la Santa Cena, de la Cena del Señor. Y Él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Estamos esperando el arpazo, ¿verdad? El arrebatamiento, estamos sabiendo que estamos viviendo el final de los últimos días y son tiempos muy difíciles y peligrosos, y una forma de permanecer en Cristo es precisamente lo que Él dice aquí: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo, o sea, permanecemos en Cristo y Él en nosotros. Qué tremendo es esto, y esto es por el beneficio de la sangre de Jesús. El que come mi carne, o sea, su cuerpo, y el que bebe mi sangre. Sabemos que son los elementos de la Santa Cena, el pan y el vino, que es un símbolo del cuerpo y de la sangre de Cristo. Entonces, el acto de la cena proporciona esa permanencia. También solamente es a través de la sangre de Jesús que tenemos comunión con Dios. En Primera de Corintios 10:16 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él.
La palabra comunión, o sea, de que tenemos comunión, se traduce del griego koinonia, que significa tener comunión, compañerismo, la parte que uno tiene en cualquier cosa, participación, un compañerismo reconocido y gozado. Eso dice el diccionario Strong 2842. O sea que cada vez que tú y yo participamos de la Santa Cena, tenemos compañerismo con Cristo por medio de la participación de la Santa Cena. También la sangre de Jesús es otro beneficio tremendo porque nos acerca a Dios. No hay otro modo de acercarnos a Dios que es a través de la sangre de Cristo. Aquí en Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo. Si lo lees, hermana Clau, por favor, la de Efesios 2:13, por favor. Amén. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahí está. ¿Por qué fuimos acercados a Dios? Ahí lo dice, lo acaba de leer la hermana. Ahí dice, otra vez si lo vuelves a leer, mi hermana, por favor. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Está muy claro, ¿no? Ahí como dice, ¿por qué fuimos acercados a Dios? Por la sangre de Cristo. Eso, así es. Está muy claro, ¿no? Aquí en la palabra. Acercados por la sangre de Cristo. Lo puedes subrayar en tu Biblia, porque esto también es importante que lo leamos o nuevamente lo estudiemos y lo estuvimos estudiando, porque pagó el precio muy alto nuestro Señor Jesucristo. Ahorita vamos a empezar con eso, porque en este punto ya vamos a empezar en el 9 cómo hay entrada al lugar santísimo, que también viene a ser un recordatorio de lo que también hemos estudiado. O sea que en el punto anterior de que nos acerca a Dios, ahorita lo vamos a reafirmar con esto que vamos a ver en el 9, porque la Biblia dice que en otro tiempo el hombre anduvo lejos de Dios y desobediente. Nosotros andábamos en desobediencia, porque el pecado de Adán y Eva, ¿cuál fue? Fue desobedecer a Dios. Y la desobediencia es pecado. Entonces nosotros en otro tiempo éramos desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia. Entonces, aquí como dice en Romanos 10:30, eso lo podemos leer ahí en Romanos 10:30, en esta versión de la Biblia de las Américas, se la estoy leyendo, pues ahora en otro tiempo, vamos a ver aquí que está, en Romanos 11:30. Miren lo que dice, se los voy a poner acá. Como vemos, está aquí dice, pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha acercado, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos. Aquí está hablando de la de el pueblo judío. Entonces, asimismo, también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Porque Dios ha encerrado a todos en la desobediencia para mostrar misericordia a todos. Entonces, y es solamente por la sangre de Cristo que cambia el corazón del hombre para acercarnos a Dios. Y ahorita vamos a ver aquí que esto es un punto muy importante, que es la entrada al lugar santísimo. Si recordamos aquí, hermana Clau, si por favor lees así un poco, no muy rápido, pero sí que vayas leyendo Hebreos 10 del 1 al 4, por favor. Y ahorita lo vamos a explicar. Hermanita Clau, por favor.
Perdón, no había abierto el micrófono. Micro. Dice, "Por la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecer, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrece según la ley. Y diciendo luego, he Hasta aquí. ahí, hasta ahí, mi hermanita. Vamos a explicar esto de la ley que acabas de decir, por favor. Gracias, amén. Miren, esto es a ver si lo podemos aquí sí se ve la figura, ¿no? Ahí en tu pantalla se está viendo, si se acuerdan lo que veíamos cuando vimos lo del tabernáculo de Moisés. Esto se hizo conforme a lo que Dios le mostró a Moisés en el cielo y cuando subió allá al monte Abraham. Así es que lo que veía Moisés era conforme a lo que se hizo. Esto es el atrio. Aquí vemos el atrio, que era donde está el lavatorio y donde se hacían los sacrificios, ¿no? Bueno, aquí vemos y dice, pues ya que la ley, o sea, nos estamos refiriendo al Antiguo Testamento, tiene la sombra. Esto se hizo como sombra y figura de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Nunca pueden, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Esto quiere decir que la sangre de esos eh, corderos, de esos toros y becerros, eran sacrificados, pero para que pudiera entrar el sumo sacerdote una sola vez al año. Pero aquí dice que no habría cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Si la sangre de estos animalitos hubiera hecho lo que decimos, quitar el pecado, no tendrían ellos que estarlo ofreciendo cada año. Es porque la sangre de los animales no podía limpiar la culpa del pecado, solo cubrían el pecado y esto era temporal y por eso se ofrecía continuamente año con año. Por eso dice aquí, pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año. Y por favor subrayemos ahí, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Y si recordamos, era que tenían que una sola vez en la fecha de la expiación, que el sumo sacerdote, miren, aquí están otra vez, es el atrio por donde se hacían los sacrificios, luego el lugar santo, y para entrar al lugar santísimo que está aquí, lo que estoy señalando, es donde únicamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año y no podía entrar con pecado, por eso ofrecía a él primeramente sacrificios por el pecado del pueblo y luego por los pecados de él. Porque si él entraba al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde Dios, aquí lo vamos a ver, descendía. Este es el lugar santísimo, aquí está, este es el lugar santísimo, este es el lugar santo. Pero al lugar santísimo solamente podía entrar el sacerdote, el sumo sacerdote una vez al año. Y
aquí se manifestaba la presencia de Dios. Y si el sumo sacerdote se presentaba con pecado, era fulminado y nadie podía entrarlo a sacar. Por eso le ataban una cuerda, una cadena, ya fuera en el tobillo o en la cintura, para arrastrarlo hacia afuera. Esto nos indica la importancia de la sangre de Cristo, porque no podemos entrar ante la presencia de un Dios santo con pecado. Entonces, aquí se manifestaba y vemos que en este tabernáculo construido por Moisés, en donde estaba el arca del pacto, que representa la presencia de Dios, solo podía entrar el sumo sacerdote a expiar los pecados y los del pueblo de Israel cada año en el día de la expiación, que se habla en el libro de Levíticos. Y estos son las buenas. Hay en el libro de Levíticos 16:34. Por favor, hermana Clau, si lo lees. Tu micrófono, por favor, hermanita. Dice, y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Ahí está. Esto era un recordatorio y tenían que hacerlo año con año, año con año. Y estas son las buenas nuevas del nuevo pacto, de la sangre de Jesús. Estas son las buenas nuevas de salvación del Evangelio de Jesucristo, que por la sangre de Cristo, estamos viendo los beneficios de la sangre de Cristo, que por la sangre de Cristo tenemos entrada al verdadero lugar santísimo, al que está allá en los cielos, para conocer al Señor más de cerca y gozarnos en Él. Aquí lo ven, dice en hebreo, esto miren, aquí está cómo el pueblo de Israel, las 12 tribus estaban acá afuera. Así se ponían 3, 6, 9 y 12. Y esto es el tabernáculo de Moisés. Aquí está el atrio, aquí está el lugar santo, y donde estamos viendo, ya esto estaba tapado. O sea, acá les descubrí, acá se le quitó el techo al templo, se le quitó aquí le estaba quitando esto, el techo, para que lo viéramos. Y así es como se formaba. Y acá descendía la presencia de Dios. Y nadie podía entrar con pecado. Eran fulminados. Por eso aquí dice en Hebreos 10:19. Entonces, hermano, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Qué precioso, una vez que hemos nacido de nuevo, tú y yo podemos entrar al lugar santísimo aquí. Y esto es por la sangre de Jesús. Aquí lo vemos, fue el sacrificio de Jesús en la cruz. Él derramó su vida, derramó su sangre, hasta fue traspasado su corazón, donde fluyeron las últimas gotas de su sangre y agua, y ahí nació la iglesia. Y es por esta muerte, Él descendió al infierno, pagó tu pecado y mi pecado, para que tú y yo no tengamos que ir al tribunal del trono blanco. El Señor Jesús fue por ti, por mí. ¿Cómo no agradecérselo? Ahora nuestro nombre al recibir a Jesucristo está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y ya no vamos a ir, ya no, como dice, más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nuestro nombre se escribe en el libro de la vida. Y ahora ya no tememos más, ya no hay más condenación para aquellos que han recibido a Jesucristo, que los hemos recibido, mas hemos pasado de muerte a vida. Y como veíamos al principio, porque Él resucitó, tú y yo fuimos justificados. Y el Señor Jesús aquí se presentó ante Dios con su propia sangre. Y esta sangre satisfizo la justicia de Dios, por lo cual, si se fijan,
velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue roto por Dios, fue roto por la mano de Dios de arriba a abajo. O sea que el hombre nunca va a poder llegar a Dios si no es por medio de Jesucristo, sino que por este sacrificio Dios rasgó el velo de arriba a abajo cuando él murió. Aquí vemos en esta escena, cuando Jesús muere, el velo fue rasgado y esto significó que ahora tenemos por nuestro gran sumo sacerdote. Así es que no tenemos nada que enorgullecernos, ni sentirnos, ni tener soberbia, ni mucho menos. Y a este lugar santísimo hay que entrar con humildad, no con soberbia, porque el que pagó el precio fue el Señor Jesús. Tú y yo no hicimos nada para poder llegar a Dios. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y es la preciosa sangre que quitó tu pecado y el mío, y que ahora tú y yo, cuando invocamos el nombre de Dios, cuando oramos, podemos tener acceso a ese trono de la gracia, pero no entrar con soberbia, sino humildemente, y así como dice la palabra, porque Dios rechaza al orgulloso, mas da gracia al humilde. Y en Hebreos 4, 14, 15 y 16 dice, Jesús, el gran sumo sacerdote. Por eso debemos de saber quién pagó el precio, no olvidarnos de esto, y por eso el Señor también dejó instituida la Santa Cena, porque el alma es muy olvidadiza, y que no se nos vaya a olvidar la obra tan extraordinaria que le costó su vida para que tú y yo podamos tener esta relación personal con Dios. Por eso es importante que una vez que lo hemos recibido, ir a las aguas, bautizarnos y empezar a seguir a Cristo, y empezarle a servir, y empezarnos a congregar, y empezarnos a participar de la Santa Cena. Para que en la Santa Cena, si se recuerdan, uno de los propósitos de la Santa Cena es recordar, dijo el Señor Jesús, haced esto en memoria de mí, lo que hizo Él con su sacrificio. Entonces, aquí en Hebreos 4, 14, 15 y 16, miren lo que dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Él los trascendió, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. Aquí dice, pero sin pecado. Por eso es el Cordero de Dios, el Cordero inmolado. Por tanto, ahora sí, por su sangre, nos acercamos con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para la ayuda oportuna. Ahora sí, ¿y qué tan importante es tener esta comunión con Dios? Y es a través de la oración. Ahora podemos también entrar y adorar a Dios. No nada más es para llevar las peticiones, es para que tengamos esa comunión con Dios, recordando que en el nuevo nacimiento nuestro espíritu humano estaba muerto en delitos y pecados, pero al recibir a Cristo nuestro espíritu es vivificado. Y ahora sí podemos tener comunión con Dios y adorar a Dios. Esto no es una religión, es para poder tener una comunión y una relación personal con Dios. Ay, creo que Jesús vino a salvarnos. Y qué tremendo es esto, porque sin la sangre de Cristo no se pudiera hacer. No se pudiera sí. hacer. ¿Mande? Hermanita, ¿qué me dices? No, está bien, Paz. Gracias. Entonces, bueno, no sé si me di a entender o hay alguna pregunta, pero es solamente a través de Jesús que podemos tener comunión con nuestro Padre y por medio de nuestro Señor Jesucristo adorar. Por eso allí también en Juan 3 dice, el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Y es por esto que tú y yo podemos adorar y entrar en comunión con Dios. Otro precioso beneficio de la sangre del Cordero de Dios es que nos santifica.
Hermana Clau, si por favor lees Hebreos 10, del 10 al 12, nada más, por favor. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué les parece? Es lo que venimos diciendo, que otra vez, que los sacerdotes del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Muchas veces, y ahorita podrían haber seguido ofreciendo y nunca quitan el pecado. Puedes subrayarlo en tu Biblia. Pero Él, se refiere a Cristo, ofreció un solo sacrificio y para siempre, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué tal? La sangre de Cristo sobre la vida del creyente, tuya y mía, sobre tu vida y la mía, santifica y regenera. Por ello no debemos menospreciarla. Y aquí vamos a ver lo que pasa con los que menosprecian la sangre de Jesús y la tienen en poco, ya que Dios castigará a aquel que la tenga por inmunda. ¿Qué tal? Para Dios es preciosa esa sangre. Y como dice el apóstol Pedro, perdón, dice, y para nosotros los que hemos creído es preciosa esa sangre. Ahí dice, les voy a leer otras versiones que nos va a dar más amplitud. Dice a nuestro entendimiento, Hebreos 10:29, bueno, vamos a este versículo. Dice, ¿cuánto mayor? Porque estamos hablando de los que desprecian la sangre de Cristo. Miren, en hebreo, o sea, y muchos, gente se burla de la sangre de Cristo, incluso un grupo de rock, no recuerdo cuál, en una portada de sus discos que tenía, ahí se estaban burlando de la sangre de Cristo, ponían así la escena de la sangre de Cristo siendo derramada en la cruz y que se iba a una coladera. Imagínense qué burla, qué herejía, qué blasfemia. No, o sea, de que no valoran. Entonces aquí por eso, miren, vamos a leer ahí donde dice en Hebreos 10:29. Y recuerdo que, déjenme ver, pero o sea, alguien tiene la cita bíblica del apóstol Pedro, donde dice, y bueno, que nosotros que hemos sido redimidos por su sangre, es preciosa la sangre de Cristo, la sangre preciosa, dice así, algo así dice el apóstol Pedro, la sangre de Cristo es preciosa para nosotros. Bueno, lo estoy parafraseando. Si alguien la tiene o la consigue, es em, preciosa en donde la dice. Bueno, si alguien la consigue antes que yo, un- y- la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario nos limpia, pero no recuerdo, bueno, a ver si lo veo en un versículo, si no se los digo al final. Mateo, Hebreos. em, Era el libro de Pedro, pero ahorita no le recuerdo, pero ahí decía que para nosotros la sangre de Jesús es preciosa. Bueno, luego la busco porque el tiempo se sigue pasando, pero aquí en este de Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Miren nada más esto. Entonces, lo vamos a leer en otras versiones. Miren, aquí como dice,
La Nueva Traducción Viviente, lo ven ustedes en su pantalla, dice en Hebreos 10:29. Pues dice aquí en Hebreos 10:29, Nueva Traducción Viviente, piensen bien, piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como lo hemos visto, nos redimió, y como si fuera algo vulgar e inmundo. Y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Y aquí en Hebreos 10:29 dice, ¿qué creen que le pasará? ¿Qué creen? Está haciendo aquí la pregunta la palabra de Dios. ¿Qué creen que le pasará al que desprecia al Hijo de Dios? Es seguro que recibirá mayor castigo por considerar la sangre de Cristo una porquería. Así está aquí la traducción. Es esa sangre que estableció el nuevo pacto, lo había purificado de sus pecados. Por eso recibirá un castigo peor por insultar al Espíritu que nos muestra generosamente amor de Dios. ¿Qué les parece? La sangre de Cristo es preciosa y no la tenemos que tener por inmunda. Y en Hebreos 9:20 dice, diciendo, en Hebreos 9:20, fíjense que hemos estado leyendo mucho el libro de Hebreos y en el 9:20, aquí como vemos en el 9:20, miren lo que dice en el 19, dice, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata, hisopo y lo roció en el libro mismo y a todo el pueblo. Y dice en el 20, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó. Y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. La sangre de Jesús no podemos despreciarla ni volver atrás a la vida anterior nosotros. No podemos despreciar esa sangre y volver a lo que estábamos haciendo afrenta al Espíritu Santo. No podemos despreciar una salvación tan grande porque ya no hay nada que ofrecer más que una horrenda expectación de juicio. Otra de las cosas que, y si alguien encontró la cita de Pedro, bueno, voy a ver aquí como dice la cita de Pedro, si la puedo encontrar, más de mi momentito. Es preciosa. Ay, no me ponen los versículos. Así es, en Primera de Pedro, miren, ya la encontré, gracias a Dios. En Primera de Pedro 1:19-25, ¿la tienes, hermana Clau, por favor? Primera de Pedro 1:19-25. Dice, sino con sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestando en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible,
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Ahí está, bueno, ahí está lo de lo que les dije de que la sangre, porque la sangre de Cristo es preciosa. Aquí lo vemos, ¿no? Puesto que en obediencia, ahí la acabo de leer. Porque Él estaba preparado delante de la fundación del mundo, pero se ha manifestado por amor. Aquí está en el 19, me lo salté. En este, miren cómo se refiere el apóstol Pedro, perdón, aquí, primera de Pedro, a la sangre preciosa. Y Sí, dice, porque sino con la desde sangre de Cristo. preciosa. Y aquí miren, por eso dice desde el 18, que es lo que les había hecho referencia, porque es preciosa. Acá les voy a poner esta de la sangre. Dice, y sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosa perecedera como oro y plata. ¿Y cómo es esa sangre para nosotros? Sino con la preciosa sangre. Aquí dice en el 19. Le voy a poner un poquito más grande. Em, Sino con la preciosa sangre. ¿Cómo es la sangre de Jesús? Es preciosa, aquí lo dice, no con sangre preciosa, no con oro o plata corruptible. Nadie puede pagar por su salvación. El dinero, la plata o nada puede pagar por la salvación. Es con la preciosa sangre de Cristo, porque como hemos visto, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, otro de los beneficios, no vamos a poder ya más que ver mm, para la próxima clase. Nos faltan todos estos todavía y ya se llegó la hora. Pero como vemos, por favor ahí subráyalo con color, sino con sangre preciosa. Esto es lo que trajo vida para ti y para mí y nos reconcilió con Dios. Y esto ya a partir de aquí, que nos trae paz, es lo que vamos a continuar ya con la otra clase, si Dios nos lo permite, que es el siguiente miércoles, con el favor de Dios. Y vamos a poner esto en manos de nuestro Dios. Vamos a orar y que Dios nos vaya dando más revelación y nunca se nos olvide el gran precio que pagó nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a orar y no sin antes, si hay alguien que nunca le ha abierto su corazón a Jesús, hoy es el día. Por todo lo que hemos estado viendo, nadie se puede acercar al Señor Jesús. Nadie se puede acercar a Dios si no es por Jesús, y nadie viene a Jesús si Dios no le atrae. Eh, Hoy el Señor te está haciendo a ti un llamado. Si tú nunca le has abierto tu corazón a Jesús, hoy es el día. No lo detengas, no lo pospongas más. Acerquémonos pues a nuestro Señor Jesucristo con agradecimiento. Y si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios que murió por ti en esa cruz del Calvario, vamos a hacer una oración contigo y ya luego vamos a seguir orando para lo que acabamos de estudiar. Si tú eres esa persona, di tu nombre y dile, Señor Jesús, yo atiendo a tu llamada. Yo atiendo a tu llamado y me postro ante tus pies, reconociendo que tú eres el Hijo de Dios. Vamos a orar. Toda la iglesia, vamos a orar con las personas que quizás están viendo el video y nunca le han abierto su corazón a Dios.
Señor Jesús, hoy venimos a ti con un corazón agradecido, sabiendo que, como nos están diciendo tu palabra, como nos está diciendo tu palabra, que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en mi lugar para darme salvación. Yo creo en esa obra expiatoria tuya, Señor, que moriste por mí, resucitaste. Y por la fe que tengo en ti, en esa obra expiatoria, Señor, yo recibo el perdón de mis pecados. Te doy gracias, Señor, porque me has rescatado de la vana manera de vivir de mis padres y ahora me has llamado a tus pies. Yo hoy te suplico, Señor Jesús, te abro mi corazón para que tú entres y tomes el trono de mi corazón y seas tú mi Señor y mi Salvador personal. Y gracias, Señor Jesús, porque hoy has escrito mi nombre en el libro del Padre. Te damos muchas gracias por las personas que hoy han venido a los pies de Jesús, entregándole su vida. Y te rogamos, Señor, para que tú les bendigas y por medio de tu Santo Espíritu, Señor, Él les guía toda la verdad. Y todos juntos ahora, como hermanos en Cristo y teniendo en cuenta todo esto que acabamos de estudiar, le vamos a escudriñar en su palabra. Vamos a orar y dándole gracias a Dios por la sangre de Jesús. Padre bueno, Padre misericordioso, en esta noche venimos a ti con un corazón agradecido. No acabamos de darte gracias. Gracias, gracias, Señor, por nuestra salvación tan grande. Te damos muchas gracias, Señor Jesús, porque tú dejaste tu trono, dejaste tu gloria para venir a morir por nosotros y darnos la salvación y la vida eterna. Te pedimos en este momento que en tu nombre, Señor Jesús, envíes tu Santo Espíritu y que tu Santo Espíritu nos llene, nos traiga más revelación acerca de tu obra extraordinaria en la cruz del Calvario. Y que todo esto nos vaya dando mayor entendimiento de nuestra salvación y mayor gratitud y amor para contigo y para con nuestro Dios. Y que así, Señor, una vez que hemos sido salvos, tú nos llamas para que te sirvamos en obediencia. Y ahora sí, Señor, nos haces aptos para toda buena obra, para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Señor Jesús, por esta extraordinaria obra de redención, la cual sabemos que no fue pagada con oro o plata o cosa corruptible, sino con tu preciosa sangre. Tu sangre, Señor, es preciosa, preciosa para nosotros. Gracias por tan grande amor. Enséñanos, Señor, a amarte como tú lo mereces y a darte nuestra vida en servicio, en amor y en gratitud. Y que sigamos predicando las buenas nuevas de salvación para todo aquel que está perdido antes de que venga el día del Señor. Y que tú cuando vengas por nosotros, Señor, nos halles trabajando en esta extraordinaria tarea, hermosa tarea de predicar tus buenas nuevas y demos mucho fruto y que seamos arrebatados contigo, Señor, a los cielos. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. Pues hermanos, habiendo tan grande redención, cuidémosla con temor y temblor y sigamos perseverando en la presencia de Dios, en la lectura de la palabra, hasta que el Señor Jesús venga. Que tengan una bendecida noche y que el Señor Jesús les dé el descanso.
Y no se olviden de conectarse el próximo miércoles, con el favor de Dios. Que el Señor Jesús les bendiga.